Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del tema del potencial de la termorregulación del comportamiento para amortiguar a los animales de sangre fría contra el calentamiento global. Los integrantes del grupo son el quien está hablando, Azale Ventura, Alex David, Bustamante Espinosa, Fernando Sebastián, Damián Vanessa Susetti, Leiva Santa Cruz Sixto Alfredo, Ruiz Monja Mireya Marcela y Belis Ferreñán Samuel Antonio. Vamos a empezar por la introducción. Actualmente ha incrementado la preocupación por los efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas y las especies que en estos habitan. Ahora, debido a este problema se proponen varios modelos para comprender estos efectos sobre los animales. Habla sobre los efectos del calentamiento global sobre los animales de los ecosistemas que en ellos habitan. Pero para esto estos modelos les falta tener en cuenta cómo influye el potencial de amortiguación de la termorregulación sobre el comportamiento de los animales. Y gracias a esto, este factor que se debe tener en cuenta se puede relacionar el comportamiento y el balance materia-energía con datos geográficos de la región, como por ejemplo el clima y la temperatura, y de esta manera anticipar los efectos que van a tener el calentamiento global sobre los animales que habitan en estos ecosistemas. Para una mejor predicción de estos efectos, se ha escogido a los animales terrestres ectotermos, que son los llamados de sangre fría, terrestres y diurnos. ¿Por qué diurnos? Porque tienen por tendencia a enfrentarse a altas temperaturas mediante su periodo activo para poder regular su temperatura corporal. Y también, claro, de ambientes tropicales y desérticos, porque en estos ambientes son los que los vamos a encontrar con mayor frecuencia. Bueno, el objetivo de estos animales de sangre fría es mantener su cuerpo siempre fresco y no calentarse como todo el mundo cree. Lo que ellos buscan es mantener su temperatura corporal mediante un equilibrio térmico entre su cuerpo y el ambiente. Se observa que estos animales responden al cambio climático mediante su capacidad de predecir los cambios en el clima, especialmente la temperatura que hay en el aire, cambios en la cobertura vegetal que alteran la disponibilidad de sombra y su capacidad de alterar su tiempo estacional de actividad y reproducción debido a estos cambios del fenómeno del cambio climático. Ahora vamos a definir qué es un animal de sangre fría. Un animal de sangre fría es aquel que no puede regular su temperatura corporal por sí mismo o de manera interna, por lo que recurre a la temperatura del ambiente para hacerlo. Y por esta razón su temperatura varía en función de su entorno o ambiente en el que habita, siendo los más conocidos los anfibios y reptiles, pero en este caso nos vamos a centrar en los reptiles. Los animales de sangre fría, también denominados animales poiquilotermos o ectotermos, prefieren estar a una temperatura entre 26 y 32 grados centígrados porque estas temperaturas son el rango en el que pueden sobrevivir, debido a que facilita su digestión y les ayuda en procesos infecciosos cuando contraen una enfermedad. Además, en los meses fríos los reptiles entran en un estado de hibernación cuando la temperatura se encuentra entre 0 y 10 grados centígrados, pero la disminución de la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados y el aumento por encima de los 45, que 45 es el rango máximo que pueden tolerar, provocan la muerte del animal, por lo que solo podemos encontrarlos en zonas cálidas y en zonas con climas cálidos y secos, como los desiertos y bosques, por ejemplo. Por lo tanto, su capacidad de distribución geográfica está muy limitada debido al factor temperatura. Estos animales son muy sensibles a los cambios de temperatura y padecen estrés y alteraciones de comportamiento según el ambiente. O sea, esto quiere decir que dependen mucho de la temperatura ambiental para poder regular su comportamiento, su temperatura, y para tener una correcta regulación de su temperatura corporal, como ya he dicho, estos animales cuentan con dos tipos de termorregulación, que son la ectotermia y poiquilotermia.
y debido a esto su nombre de poikilotermos o ectotermos. Según ectermia, es la capacidad de usar fuentes de calor externa, la más conocida es el sol, y así regulan su temperatura corporal, pero también lo regulan a través de cambios en su comportamiento, como desplazarse de un lugar a otro donde su temperatura sea de su agrado, también buscar lugares con sombra, como por ejemplo tenemos al cocodrilo y la iguana del desierto. Poikilotermos, esa es la capacidad de los animales de regular su temperatura corporal, por lo que esta depende de la temperatura del medio en el que habita. Aquí se encuentran la gran mayoría de reptiles, también puedes encontrar insectos, crustáceos y arácnidos dentro de esta clasificación de animales. Ahora, vamos a ver que el calentamiento global y la relación entre el calentamiento global y los animales ectotermos. Eh, diapositiva. Ya, ahora, ante un escenario de elevación de temperatura asociadas al calentamiento global, las especies ectotérmicas tendrían la opción de migrar de su lugar de residencia a lugares menos cálidos. Es decir, cuando aumente la temperatura en esa zona, tendrían que desplazarse a un lugar donde eh, haya una temperatura de su agrado o la temperatura sea más baja para poder controlar, que les permita controlar su temperatura corporal. Pero esto solo será posible en aquellas especies que puedan responder morfofisiológicamente o metabólicamente a la hipoxia, ya que se sabe que en ambientes con mayor altitud, además de tener temperaturas bajas, presentan menor cantidad de oxígeno disponible. Y esto es la hipoxia, que es la presencia de menor oxígeno en el ambiente tejidos. Ahora, debido a esto, deben desarrollar mecanismos que le permitan aclimatarse o adaptarse a este tipo de ambiente, y estos mecanismos aplican una variedad de cambios morfofisiológicos en el sistema cardiovascular y también en su sistema respiratorio. Por ejemplo, un aumento de eritrocitos, hematocrito y concentraciones de hemoglobina para poder aumentar el transporte de sangre en oxígeno y así se pueda, ¿cómo decirlo? Así se pueda hacerle frente al problema de la hipoxia que tienen estos animales. Estos resultados han sido obtenidos debido a un estudio realizado en especies de lagartijas como Scleropelus torquatus. Sin embargo, esta respuesta no se cumple para todos, solamente en aquellos que puedan adaptarse, demostrando otros cambios, pero también pueden hacerlo mediante cambios en la morfología de los sistemas de intercambio gaseoso, como es en el caso de los anfibios del género Ambistoma, en relación con la altitud, perdón. Esto quiere decir que modifican su sistema de intercambio gaseoso en el ambiente para que pueda absorber más oxígeno en esos lugares de mayor altitud. Como resultado, estos animales poseen opciones limitadas a medida que las temperaturas van aumentando en todo el mundo. Ya sea pueden o bien movilizarse hacia el norte o hacia zonas más elevadas, altas y frías, alterar su comportamiento para pasar más tiempo en la sombra o evolucionar a una tolerancia mayor de la que tienen hoy en día. Mediante estos tres mecanismos, estos animales pueden tener la opción de tolerar las temperaturas más altas que se presentan hoy en día con el cambio climático. Sin embargo, los promedios globales de temperatura están aumentando tan rápido que los animales puedan ya no tener tiempo para desarrollar esta capacidad para tolerar temperaturas más elevadas. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación del tema. En el segundo capítulo de resultados y discusiones iniciaremos hablando de lo que es el análisis específico del sitio. Este modelo biofísico predice la variación a escala fina de la temperatura de un objeto pequeño, considerando el tamaño de un lagarto en condiciones naturales complejas.
También va a proporcionar una correspondencia de datos sobre las temperaturas corporales reales y potenciales de los lagartos, comparado con los patrones de actividad en ambientes tropicales y templados en diferentes estaciones. Este modelo se usa para examinar las distribuciones de frecuencia de las temperaturas corporales diurnas esperadas de un ectotermo pequeño, de alrededor de unos 5 gramos, a lo largo del año en 3 sitios climáticos distintos dentro de Australia, como podría ser, siguiendo la gráfica, eh, un ambiente tropical costero, conocido como Darwin, un sitio tropical o un sitio continental árido, conocido como Alice Springs, y un sitio costero templado, como Melbourne. Aquí se van a ilustrar las consecuencias en 3 escenarios de comportamientos diferentes. El primero va a ser sentado pasivamente en la superficie a pleno sol, el full sun. El segundo va a ser sentado pasivamente en la superficie de una sombra profunda, el 90%. Y el tercero va a ser cuando termorregulan activamente a 20 o a 40 grados centígrados, eh, apuntando a una temperatura preferida de 33 grados centígrados, siempre que sea posible, nuevamente. Aquí lo que se requiere es que el animal vaya entrando y saliendo de la sombra o retirándose bajo tierra como su último recurso. La curva del rendimiento térmico de la gráfica va a descender abruptamente a medida que la temperatura sube por encima del valor óptimo y va a descender gradualmente a medida que la temperatura esté por debajo del valor óptimo. Por lo tanto, se puede afirmar que los ectotermos a menudo van a operar a temperaturas corporales cercanas a los límites térmicos superiores. Muchos ectotermos, siguiente diapositiva, vamos a obtener como resultados que muchos ectotermos terrestres van a presentar un rendimiento mayor a temperaturas centrales superiores a los 20 grados, alcanzando un máximo de alrededor de entre los 30 a 35 grados centígrados. Y la gran mayoría va a experimentar estrés por calor a temperaturas que sean superiores a los 40 grados centígrados. Un ejemplo de ello es el máximo térmico alcanzado por lo que serían los eslizones australianos, que es de 40.4 grados centígrados, donde se puede confirmar que se superan los 40 grados centígrados. También se obtiene que los ectotermos en sitios templados no alcanzarán temperaturas centrales muy altas en ambientes abiertos ni en temperaturas centrales óptimas en ambientes con sombra, por lo que podemos afirmar que su termorregulación implica el mantener la posición con respecto al sol. Caso contrario con los ectotermos de sitios tropicales y continentales, donde estos van a exceder las temperaturas muy altas en ambientes abiertos, en lo que sería un 53 y un 38% del tiempo, respectivamente, a temperaturas centrales de 30 a 35 grados centígrados y de un 42 y 19% del tiempo, respectivamente, en lugares con sombra, donde su termorregulación va a consistir en el traslado entre el sol y la sombra repetidamente. Ahora nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría un aumento de la temperatura del aire a estos patrones? Nos vamos a centrar en lo que sería un calentamiento climático moderado de 3 grados centígrados. Aquí el potencial de un ectotermo de comportamiento pasivo al aire libre para sobrecalentarse se va a volver considerablemente mayor en lo que serían los ambientes tropicales, siendo un 63% del tiempo a 40 grados centígrados. En los continentales sería de un 40% del tiempo a 40 grados centígrados. Y se va a presentar un leve sobrecalentamiento en lo que serían los ambientes templados, donde será de un 5% del tiempo a 40 grados centígrados. En los ambientes con sombra se va a seguir siendo subóptimo para el sitio templado, donde será de un 0% del tiempo entre los 30 y los 35 grados centígrados y un 38% del tiempo entre los 20 a 40 grados centígrados. Pero esta gran parte, disculpen,
serían los ambientes continentales y tropicales. Su termorregulación va a consistir en lo que sería el mantener una posición a la sombra en el sitio tropical y va a consistir en lo que sería el desplazamiento entre el sol y la sombra a los sitios templados y continentales. Esto se va a regir en los resultados obtenidos anteriormente de la gráfica del comportamiento térmico realizado en Australia. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora, análisis de todo el continente. Gracias a los datos climáticos para Australia, que son los valores máximos y mínimos mensuales para la temperatura del aire, la velocidad del viento y cobertura de nubes, se pudo evaluar los efectos del calentamiento climático en las temperaturas corporales ectotermas a escala continental. En toda Australia se calculó el porcentaje de horas de luz que pasaría un pequeño ectotermo por debajo de los 30 grados Celsius al sol y por encima de los 40 grados Celsius a la sombra. Bajo el clima actual, los ectotermos en sombra profunda experimentaron temperaturas corporales centrales superiores a 40 grados Celsius en el árido noroeste. Entonces, la prioridad termorreguladora para los ectotermos australianos en las condiciones climáticas actuales es mantenerse fresco. Deben buscar temperaturas bajas durante el día, buscan sombra, profundizando bajo tierra, trepando a velocidades de viento más altas o entrando en agua. Esta situación se agravaría con el aumento de la temperatura del aire con un aumento de 3 grados Celsius. Las temperaturas centrales se elevarían por encima de los 40 grados Celsius en sombra profunda en algún momento del año, en el 36% de Australia. Y los fenómenos meteorológicos que no se consideran en este análisis podrían agravar estos riesgos. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la explicación del tema acerca de análisis de temperatura global, lo que podría traer como consecuencia el calentamiento global es un aumento de la temperatura. Para ello se ha dispuesto de datos de temperaturas máximas y mínimas mensuales, lo que ha permitido extender algunas estimaciones del aire que podrían evaluar también el efecto del calentamiento global de las temperaturas en los animales de ecotermos. Los resultados de este análisis global lo que sugieren es que en gran parte del planeta la prioridad de la termorregulación para los animales diurnos terrestres es principalmente para evitar el sobrecalentamiento de su cuerpo. Entre los datos que se ha recogido en este análisis global es que el Sol se elevaría por encima de 1 centígrado en el 66% del globo. Esto implica un aumento de temperatura. Como se muestra en el mapa, hay en la mayor parte del planeta que está con un color amarillo más oscuro, se demuestra que el 66% está a un aumento de temperatura. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este mapa lo que muestra es que el 3% de temperatura de global aumentará en más de un 40%. Como se ve en el África, mayormente en los puntos rojos, esto aumentará en más de 40%. Y también hay un punto rojo en los países del Medio Oriente. En esos países mayormente se aumenta la temperatura ya que son desérticos. Y en el desierto lo que hace es que no capta el calor del sol, simplemente lo rebota, lo desvía al ambiente y lo que hace es que el aire se caliente. Es por eso que estos ambientes son más cálidos en el día, pero también se dice que son muy fríos en la noche. A diferencia de que en las plantas y en la tierra normal sí capta el calor del sol y por ello se calienta. En cambio aquí no, aquí simplemente en los desiertos lo que hace es que el sol calienta y la arena no capta ese calor, sino que lo rebota y lo envía al aire, entonces el aire se calienta. Siguiente diapositiva. Además, se dice que habrá un aumento de temperatura del aire en 3 centígrados, esto en el 18% del globo terráqueo.
Entonces ahí lo que se muestra en el gráfico son los aumentos de temperatura que habrá, esto en el 18% a nivel de todo el planeta. Esto implicaría también graves consecuencias en los animales, es decir, que estos tendrán que migrar a otras zonas o simplemente aplicar otro tipo de mecanismos, ya que esta es una consecuencia que se tendrá respectivamente, ya que el calentamiento global cada día está que aumenta más y también por ende las temperaturas están que aumentan más. En este estudio que se hizo, estos son los resultados que se obtenieron. Paso a mi siguiente compañero para que siga explicando acerca de este tema. Las limitaciones estacionales, requisitos de sombra y costos metabólicos. Aunque los ectotermos como los reptiles pueden amortiguar los cambios de temperatura del aire mediante la termorregulación conductual, su capacidad para hacerlo está limitada por los requisitos del ciclo vital y del hábitat, así como por los recursos energéticos. Uno de los principales mecanismos de termorregulación del comportamiento en los ectotermos es la alteración del horario de actividad diario y estacional. Las limitaciones que tienen los ectotermos son de actividad que reflejan en gran medida las variaciones estacionales en la duración del día para los sitios tropicales y continentales bajo el clima actual, con una actividad significativamente restringida por la temperatura, solo en el sitio templado. Como podemos ver en la imagen A, B y C, está sobre un escenario del calentamiento climático y la actividad potencial durante los meses más fríos se extiende en el sitio templado y solo hay un impacto mínimo en los sitios continentales y tropicales. Los ectotermos tropicales suelen tener sensibilidades térmicas más estrechas y es por esto que este organismo también experimenta una temporada de actividad más larga bajo el escenario de calentamiento en el sitio templado, como podemos observar en la figura F. La limitación es que la capacidad de un ectotermo para amortiguar los aumentos de la temperatura del aire depende del comportamiento de la disponibilidad de sombra u otros ambientes fresco o agua. El calentamiento climático puede tener un impacto adverso en el presupuesto energético de un ectotermo. Cálculos de los requisitos medios anuales de la sombra para un ectotermo con termorregulación entre el 20 y el 40%, el 20 y el 40 grados centígrados, en donde nos dice este dibujo que está claro que hay algunas regiones de desajuste entre la sombra requerida y disponible, como los desiertos del norte de Australia y el norte de África, en donde hay una insuficiente sombra, y las zonas templadas de Australia, como lo es América del Norte y Europa, donde hay demasiada sombra. Es probable que los costos de la termorregulación en términos de restricciones en los tiempos y lugares adecuados para la actividad sean muy altos en tales áreas. Aunque el calentamiento climático aumentó las necesidades anuales de alimentos debido al efecto del aumento de la temperatura corporal en la demanda metabólica de la tasa de alimentación requerida, cambió poco debido al aumento de las oportunidades. En el sitio tropical, las consecuencias fueron más complejas y variadas con la disponibilidad de sombra. Una reducción en la disponibilidad de sombra de un máximo de 100% a 50% de sombra redujo las necesidades anuales de energía, por lo que los animales se vieron obligados a retirarse a las madrigueras al mediodía en los meses más templados, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero.
Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que la mayoría de las especies de ectotermos terrestres viven en áreas tropicales o desérticas, donde las prioridades de temperatura o de termorregulación son mantenerse frescas en lugar de mantenerse calientes. Podemos decir que la eficacia de la termorregulación del comportamiento está fuertemente ligada a la disponibilidad de sombra y por lo tanto a la naturaleza y extensión de la cubierta vegetal. Aunque los ectotermos en áreas templadas a menudo requieren ambientes de poca sombra para tomar el sol, como se ve en la imagen, los ectotermos en áreas tropicales y templadas requieren altos niveles de sombra para mantener la actividad sobre el suelo. Siguiente. Ya, en ambientes templados, el calentamiento climático puede aumentar el tiempo de actividad potencial de muchos ectotermos. Sin embargo, para los taxones tropicales y desérticos, la actividad potencial a menudo puede reducirse, y el potencial de la termorregulación del comportamiento para amortiguar los impactos del calentamiento climático puede influir sobre la actividad potencial en la superficie, y esto dependerá en gran medida de la disponibilidad de sombra. De hecho, dependen también de sus sensibilidades térmicas. Y aunque muchos de los impactos del cambio climático global sobre la biodiversidad ocurrirán a través de interacciones alteradas entre especies, esos impactos serán impulsados fundamentalmente por los tipos de efectos directos que se han descrito anteriormente. Por lo tanto, debemos incorporar información sobre las vías mecánicas, es decir, de causa y efecto, para predecir el impacto del cambio climático en los organismos con mayor precisión. Y los modelos biofísicos que logran este objetivo incorporando niveles realistas de complejidad en ambientes térmicos, así como en atributos conductuales, morfológicos y fisiológicos, pueden modificar el vínculo entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal ectotérmica. Bueno, aunque solo hemos considerado a los animales ectotérmicos terrestres, los análisis biofísicos pueden extenderse fácilmente a endotermos, a plantas y a organismos marinos. Ya. Y una ventaja importante de este enfoque mecanicista es que identifica rasgos clave que limitan la respuesta directa de una especie al cambio climático y por lo tanto pueden estar bajo presión para alterar a través de la plasticidad o mediante un cambio evolutivo. Por ejemplo, en este trabajo se enfatiza que el tiempo estacional de actividad puede ser un determinante importante de la capacidad de una especie para tolerar el cambio climático. Y si la fenología de una especie es lábil, simplemente pueden modificar los tiempos de inicio y cese de actividades anuales específicas para adaptarse así al cambio climático. Sin tal habilidad, las opciones factibles para mantener la viabilidad de la población son muy limitadas y probablemente requerirán de cambios evolutivos sustanciales. Siguiente. Bueno, materiales y métodos. Los materiales y métodos utilizados en este trabajo principalmente se basan en modelos biofísicos que conjuntamente son denominados niche mapper, los cuales incluyen un modelo de microclima y un modelo animal. El modelo microclimático utiliza datos mensuales, como lo han explicado anteriormente, así como datos topográficos y de ubicación para reconstruir las condiciones microclimáticas, horarias arriba y abajo del suelo, bajo diferentes niveles de sombra. Siguiente. Bueno, estos cambios incluyen cambios en cada hora en la radiación solar e infrarroja, la humedad, la temperatura de la superficie y las temperaturas del subsuelo, así como la temperatura del aire y los perfiles de velocidad del viento sobre el suelo. Siguiente. Bueno, el modelo animal resuelve ecuaciones acopladas a energía y balance de masa para encontrar temperaturas centrales adecuadas dentro de los microclimas disponibles en función del comportamiento, morfología y fisiología determinados empíricamente. Así, este enfoque define que los nichos fundamentales de los organismos, desde
perspectiva térmica y permite mapear el nicho de un paisaje. Bueno, la temperatura corporal de los ectotermos terrestres de piel seca se refleja en gran medida en el intercambio de calor radiativo y convectivo. Y aunque la conducción y la evaporación también pueden ser importantes, los ectotermos expuestos a la radiación pueden estar decenas de grados por encima de la temperatura del aire ambiente. Y las pruebas del modelo del trabajo presentado actualmente presentan un modelo biofísico que muestran con precisión dentro de 1 grado Celsius en promedio tales diferencias a una escala temporal afina bajo una variedad de condiciones climáticas. Bueno, eso ha sido todo por la exposición. Gracias por su atención.